Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo, te damos una bienvenida súper especial, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por estar siempre conectados. Hoy traemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una que ha estado en boca de todos y que, sinceramente, nos tiene a todos con el corazón latiendo un poquito más rápido. Hablamos, por supuesto, de Kerem Bürsin y, más concretamente, de una declaración sorpresa que ha hecho sobre su futuro, y lo que es aún más intrigante, sobre su futuro con Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Este título ha generado una ola de especulaciones y análisis, y en este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, analizando cada palabra y cada gesto. Así que si eres fan de Kerem, de Hande, de las historias de amor que nos roban el aliento o simplemente te encanta estar al día de los últimos cotilleos del mundo de la farándula, quédate con nosotros porque esto se pone muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema candente, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos trae. La declaración de Kerem Bürsin sobre su futuro y la mención de Hande Erçel ha sido como una chispa que ha encendido la pradera de los rumores y las teorías. Durante un evento reciente, cuando se le preguntó a Kerem sobre sus planes futuros y, de manera más específica, si veía un futuro junto a Hande, su respuesta fue, bueno, digamos que no fue un sí rotundo ni un no tajante. Y es precisamente esa ambigüedad, esa mezcla de cautela y una pizca de ilusión, lo que ha desatado la locura. Kerem, conocido por su carisma y su forma de hablar reflexiva, respondió algo así como, el futuro es incierto, pero estoy construyendo mi presente con mucha ilusión y rodeado de personas que quiero. Al principio uno podría pensar, bueno, eso no dice mucho. Pero si analizamos más a fondo, las palabras tienen un peso específico. Construyendo mi presente con mucha ilusión, puede interpretarse de muchas maneras. Se refiere a proyectos profesionales, a su crecimiento personal, o tal vez, y aquí es donde entra la especulación, a sus relaciones personales. Y luego, la parte clave, rodeado de personas que quiero. En este contexto y dada la historia que Kerem y Hande comparten, es casi inevitable pensar que Hande está incluida en ese círculo de personas queridas. Para entender la magnitud de esta declaración, debemos recordar el torbellino que fue la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ellos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde sus personajes, Serkan y Eda, protagonizaron una química innegable que traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans en todo el mundo. Esa conexión en la ficción se materializó en la vida real, y durante un tiempo, su romance fue uno de los temas más comentados y adorados del panorama mediático. Sus seguidores, o el Kereme como se hicieron llamar, vivían cada interacción, cada foto compartida, cada guiño, como una confirmación de que su amor era real y duradero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones a veces toman caminos inesperados. A principios de 2022, surgieron los primeros rumores de separación, que con el tiempo se confirmaron. Aunque ambos mantuvieron una actitud discreta y respetuosa, la noticia fue un golpe para muchos de sus seguidores que habían invertido emocionalmente en su relación. A partir de ahí, hemos visto a Kerem y Hande seguir con sus vidas enfocados en sus carreras, pero también con la curiosidad latente de saber si existía alguna posibilidad de reconciliación, o si la puerta estaba completamente cerrada. Ahora volvamos a la declaración de Kerem. Cuando un reportero insistió preguntando si esta ilusión, y estas personas que quiere incluían a Hande Erçel, Kerem sonrió y añadió, el tiempo dirá. Lo importante es disfrutar del momento y seguir adelante con respeto y cariño, y ahí está el meollo del asunto. Esa sonrisa, ese el tiempo dirá, es lo que ha avivado las llamas de la esperanza para muchos fans. No es un rechazo, no es un eso es agua pasada. Es una invitación a la especulación, una puerta entreabierta que nos deja imaginando escenarios. Analicemos la psicología detrás de estas declaraciones. Kerem Bürsin es un profesional de la comunicación y sabe perfectamente el impacto de sus palabras. Al no dar una respuesta directa, evita crear un titular negativo o definitivo que pueda perjudicarlo a él, a Hande o a posibles futuros proyectos. Por otro lado, al mencionar personas que quiero y añadir ese enigmático el tiempo dirá, está lanzando un mensaje subliminal.
Es posible que esté disfrutando de una amistad genuina con Ande o que todavía exista un afecto profundo, o incluso que estén explorando la posibilidad de retomar su relación, pero de una manera más privada y cautelosa. Consideremos las implicaciones para Ande Ercel. Ella también ha mantenido un perfil relativamente bajo respecto a su vida sentimental desde la separación. Si Kerem hace estas declaraciones, es probable que Ande esté al tanto y su reacción, o la falta de ella, también será analizada al milímetro. Podríamos verla pronunciarse en próximos eventos, o quizás, y sería lo más probable, ambos decidan seguir manteniendo su relación, sea cual sea su naturaleza actual, fuera del foco mediático. Hay varias interpretaciones posibles de esta declaración sorpresa. Una es que Kerem y Ande son ahora muy buenos amigos. Es perfectamente posible que tras la ruptura, hayan logrado mantener una relación sana y de respeto mutuo, y que él genuinamente se sienta feliz y apoyado por ella, y por otras personas importantes en su vida. En este caso, la declaración sería una forma de decir que valora su amistad y el cariño que se tienen. Otra interpretación, quizás la más deseada por los fans, es que están dándose una segunda oportunidad. El hecho de que Kerem mencione el futuro y el cariño, y evite negar cualquier tipo de conexión especial, abre la puerta a la posibilidad de que estén reencontrándose o explorando la idea de retomar su relación de una manera más madura y consciente. El del tiempo dirá, es la frase clave aquí. Sugiere que están en un proceso, no en un final. Una tercera posibilidad es que Kerem esté simplemente siendo diplomático. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades eviten dar respuestas concretas sobre sus vidas privadas para no generar polémicas. Sin embargo, la forma en que lo dijo con esa sonrisa y esa apertura a la especulación, lo hace parecer más que una simple evasión. Lo que sí es innegable es que esta declaración ha reavivado la llama de la esperanza y la curiosidad en el fandom de Senkalcam. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y la mayoría, por supuesto, expresan su deseo de verlos juntos de nuevo. Los seguidores de Kerem y Ande han estado muy pendientes de cada uno de sus movimientos individuales, y ahora, con esta declaración, la atención se centra de nuevo en su posible conexión. Podríamos especular sobre los motivos detrás de esta declaración. Quizás Kerem siente que es el momento adecuado para ser un poco más abierto, o quizás ha habido algún evento reciente que ha acercado las cosas. También es posible que esté respondiendo a la presión constante de los medios y los fans, y haya decidido dar una respuesta que mantenga viva la expectativa sin comprometerse demasiado. Es importante recordar que las relaciones son complejas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Lo que vemos en la superficie rara vez cuenta la historia completa. Kerem y Ande son individuos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios ritmos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su conexión, ya sea de amistad, de amor o de algo en desarrollo, sigue siendo un tema de gran interés para el público. La forma en que Kerem Bürsin maneja estas preguntas es un reflejo de su madurez y su habilidad para navegar el mundo del entretenimiento. Al ser honesto sobre la incertidumbre del futuro y centrarse en el presente, transmite un mensaje de que está viviendo su vida de una manera auténtica, rodeado de las personas que le importan. Y si Ande Ercel es una de esas personas, y el futuro les depara algo juntos, solo el tiempo lo dirá, como él mismo ha indicado. Además, esta declaración podría ser una estrategia para mantener vivo el interés en su carrera y en su imagen pública. Al generar esta conversación, él y Ande indirectamente siguen siendo relevantes en la conversación mediática. Esto puede ser beneficioso para futuros proyectos, ya sea juntos o por separado. En definitiva, la declaración sorpresa de Kerem Bürsin sobre su futuro con Ande Ercel es mucho más que unas simples palabras. Es un reflejo de la compleja dinámica de las relaciones en la vida pública, un juego de pistas y especulaciones que mantiene al público expectante. Su mención de personas que quiero y el enigmático el tiempo dirá han abierto un abanico de posibilidades, desde una amistad profunda hasta una posible reconciliación. Lo único que sabemos con seguridad es que la conexión entre Kerem y Ande sigue siendo un tema apasionante para sus seguidores. Y ahora, llegando al final de nuestro análisis de esta noticia que ha dado tanto de qué hablar, queremos resumir los puntos clave. Hemos desgranado la declaración de Kerem Bürsin, analizando la importancia de sus palabras y gestos. Hemos recordado la historia de amor que cautivó a millones con Kerem y Ande en Senkalcam.
Hemos explorado las diferentes interpretaciones posibles de su enigmática respuesta, desde una amistad sólida hasta una posible segunda oportunidad. Y hemos reflexionado sobre cómo estas declaraciones impactan en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus fans. Lo que queda claro es que, sea cual sea la naturaleza actual de su relación, la conexión entre Kerem y Hande sigue siendo un tema fascinante y lleno de esperanzas para muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O ven su relación más como una amistad sólida? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse. Gracias de nuevo por estar ahí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.